El sol se alzaba en lo alto, proyectando su luz dorada sobre los caminos irregulares de la montaña. Mientras recogía cuidadosamente algunos brotes tiernos junto al arroyo, Tudiep escuchó de repente una voz familiar detrás de ella. «Tudiep, ¿eres tú?». Levantó la cabeza y miró en dirección al llamado. Una joven vestida con un colorido traje tradicional caminaba hacia ella con una sonrisa radiante, llevando a una pequeña niña de 1 año en su espalda. «¡Tieka!», exclamó Tudiep, sorprendida y emocionada. Tieka había sido su mejor amiga en la infancia. Compartieron incontables momentos juntas, pero tras casarse, cada una tomó caminos diferentes y apenas habían tenido la oportunidad de volver a verse. Se sentaron sobre una gran roca junto al arroyo y comenzaron a conversar animadamente. Tieka le contó sobre su vida después del matrimonio, las dificultades de criar sola a su hija. Tudiep, en cambio, le habló de las injusticias que había enfrentado recientemente. «De verdad no hice nada malo, pero nadie me cree. Me echaron, me acusaron sin razón, y hasta ahora no sé qué hacer». Suspiró Tudiep, con los ojos ardiendo por la tristeza. Tieka tomó su mano con suavidad y le dijo con voz tranquilizadora: «Sé que tú no harías algo así. Siempre has sido fuerte y paciente, pero no te rindas. La vida no abandona a las personas buenas». Las palabras de su amiga la reconfortaron. Todavía quedaban personas que confiaban en ella. Aún tenía a alguien como Tieka a su lado. Después de un largo rato de charla, ambas se despidieron. Tieka agitó la mano con una sonrisa, y la pequeña en su espalda, imitando a su madre, movió su manita inocentemente. Al mismo tiempo, el CEO James conducía por un camino solitario, regresando de un viaje de negocios. Pero al llegar a una curva, distinguió una silueta tirada en medio del camino. Frenó de inmediato y bajó del coche. Cuando se acercó, notó que era un hombre con la ropa desordenada y un fuerte olor a alcohol impregnado en él. «Oye, ¿estás bien?», preguntó James mientras intentaba moverlo suavemente. El hombre abrió lentamente los ojos, con una mirada perdida y borracha. Y justo cuando reconoció a James, gruñó con desprecio: «¿Quién eres tú? ¡Apártate!». «No necesito la ayuda de nadie». James frunció el ceño. Ese hombre era Pau, el exmarido de Tudiep. Su aspecto desaliñado y miserable despertó en James un ligero sentimiento de compasión. Sin embargo, cuando intentó ayudarlo a ponerse de pie, Pau apartó su mano bruscamente y gritó: «No quiero tu lástima, solo quiero que Tudiep vuelva». James se quedó en silencio. La había perdido y ahora, ¿quería recuperarla? No dijo nada más. Simplemente observó en silencio a aquel hombre borracho, que ni siquiera sabía cuánto daño había causado. En la sencilla casa de madera, un ambiente de tensión lo envolvía todo. Bamei permanecía en silencio en su vieja silla, con la mirada fija en la puerta, sumida en sus pensamientos. De repente la puerta se abrió de golpe. 2 agentes de policía entraron con semblantes serios. Uno de ellos habló con voz firme: «Hemos venido a informarle sobre un dato importante relacionado con la desaparición de la escritura de propiedad de su familia». Al escuchar esto, Bamei y Pau se enderezaron de inmediato, con la mirada expectante. «Tras la investigación, hemos identificado a la culpable, Linda, la segunda esposa de Pau. Ha sido arrestada y actualmente está detenida para colaborar con la investigación». La noticia cayó como un rayo en medio de la habitación. Bamei abrió los ojos de par en par, quedándose completamente rígida, con las manos temblorosas, sin poder pronunciar palabra. Pau, por su parte, se quedó boquiabierto, incapaz de asimilar lo que acababa de escuchar. «¿Linda? No puede ser. ¿Cómo pudo hacerme esto?», murmuró Pau, con la voz titubeante. El agente asintió con gravedad antes de continuar. «Ella robó la escritura y trató de empeñarla. Sin embargo, su intento fue descubierto antes de que lograra su cometido. Ahora estamos finalizando el expediente del caso». Bamei se quedó petrificada. No podía creer que la persona a la que había defendido y considerado como su nuera fuera en realidad la traidora de la familia. Y de repente, los recuerdos le golpearon con fuerza. Cada insulto, cada humillación que lanzó contra Tudiep, cada palabra cruel que le dijo, todo porque había confiado ciegamente en Linda. Un sentimiento desconocido empezó a arder en su pecho. Arrepentimiento. Entonces, ¿Tudiep ha sido acusada injustamente todo este tiempo? Su voz sonó débil, su mirada perdida. Pau apretó los puños con fuerza.
Recordó cada momento en el que había sido cruel con Tudiep, los golpes, los reproches. Todo basado en una mentira sin fundamento. He cometido un terrible error, murmuró con los ojos enrojecidos. Bamei respiró hondo, con un nudo en la garganta. Pao, tenemos que encontrarla. He cometido un gran error. Debemos pedirle perdón. Pao levantó la vista hacia su madre, con el corazón lleno de dudas y remordimientos. Sabía que, quizás, ya era demasiado tarde. Pero aún así, necesitaba verla una vez más. Quería mirarla a los ojos y pedirle perdón por todo el daño que le había causado. Madre e hijo salieron de la casa y se adentraron en el camino polvoriento, dirigiéndose hacia el bosque, el único lugar donde podían encontrar a la nuera que un día habían rechazado. Desde temprano en la mañana, Pao había recorrido sin descanso los caminos, atravesado colinas y visitado cada rincón del mercado en busca de Tudiep. Su corazón estaba lleno de arrepentimiento, pero también de miedo. ¿La encontraría? ¿Y si lo hacía, ella lo perdonaría? Pasó el día entero buscándola. Sus piernas estaban agotadas, pero no se rindió. Finalmente, cuando el atardecer comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados y morados, llegó a un arroyo donde Tudiep solía recoger verduras. A la tenue luz del crepúsculo, distinguió una figura familiar. ¿Era ella? Estaba inclinada, recogiendo cuidadosamente unos brotes verdes, concentrada en su tarea sin notar su presencia. Pao se detuvo en seco. La imagen de su exesposa con ropas desgastadas y una silueta delgada, pero fuerte, le apretó el corazón. Había tenido a esa mujer a su lado y nunca la valoró. Ahora, por más que se arrepintiera, no podía retroceder el tiempo. Respiró hondo y avanzó hacia ella. Tudiep. Tudiep se sobresaltó. Sus manos temblaron ligeramente al escuchar aquella voz que no esperaba oír. Se puso de pie y, al ver a Pao, bajó la mirada. Sus ojos reflejaron sorpresa por un breve instante, pero pronto volvieron a su frialdad habitual. ¿Qué haces aquí? Su voz era tranquila, pero distante. Pao la miró con remordimiento. Sin dudarlo, se arrodilló ante ella, inclinando la cabeza, con la voz temblorosa. Me equivoqué. Tudiep, de verdad lo hice mal. Por favor, perdóname. Tudiep lo miró con incredulidad. Ese era Pao. El hombre que la había golpeado, humillado y echado de casa sin piedad. ¿Y ahora él se arrodillaba ante ella suplicando su perdón? ¿Crees que un simple lo siento puede borrar todo el dolor que sufrí? Su tono era gélido, su mirada afilada como una cuchilla. Pao inclinó aún más la cabeza, su voz rota por la culpa. No espero que olvides todo, pero me arrepiento de corazón. Fui un estúpido, no supe valorarte hasta que te perdí. Tudiep soltó una risa amarga. No sintió ni una pizca de compasión. Pao. Hace mucho tiempo esperé escuchar estas palabras, pero ahora ya no significan nada para mí. Se giró y guardó silencio por un momento, mirando hacia otro lado. Pao entendió. No había nada más que pudiera decir. Con el alma pesada, se puso de pie y se marchó, dejando a Tudiep en paz. Ella se quedó quieta, con una leve sensación de melancolía en el pecho. Pero en su interior se repitió a sí misma. Tengo que vivir una nueva vida y ser feliz. El amanecer despuntaba suavemente, dejando que los rayos dorados del sol atravesaran el follaje verde y crearan una escena de paz en las montañas. Tudiep llevaba una pequeña canasta en la espalda, caminando con pasos firmes por el sendero que se adentraba en el bosque. Hoy, como todos los días, salía a recoger hierbas silvestres para vender y ganar algo de dinero para su sustento. Las gotas de rocío aún brillaban sobre las hojas, humedeciendo sus manos delgadas. Suspiró levemente y dirigió su mirada hacia el horizonte. La vida no era fácil, pero al menos había aprendido a enfrentarla con determinación. Cuando tuvo suficiente, emprendió el regreso por el camino de siempre, sus pasos ligeros deslizándose entre la hierba. En el trayecto, vendió todas sus hierbas a un aldeano. A lo lejos, un arroyo cristalino serpenteaba entre grandes rocas, brillando bajo la luz del sol. El calor comenzaba a intensificarse, y el sudor perlaba su frente, pegando algunos mechones de cabello a sus sienes. Al pasar junto al arroyo, se detuvo y miró su ropa cubierta de polvo tras un día agotador. Frunció ligeramente el ceño, y sin dudarlo, se acercó a la orilla. Dejó con cuidado la canasta sobre una roca y se quitó el pañuelo que cubría su cabeza, dejando al descubierto su largo cabello negro, enredado por el viento.
Sumergió las manos en el agua fría, sintiendo la pureza de la naturaleza. Sin pensarlo más, bajó lentamente al arroyo, dejando que el agua recorriera su cuerpo y se llevara el cansancio del día. El contacto con el agua helada la hizo estremecer, pero al mismo tiempo le proporcionó una extraña sensación de alivio. Cerró los ojos, disfrutando de aquel raro momento en el que podía dejar atrás todas sus preocupaciones. Bajo la cálida luz del sol, su figura sumergida en el agua formaba una imagen perfecta, llena de libertad y pureza. Cuando terminó de bañarse, salió del arroyo y escurrió su cabello empapado. Se sentó sobre una gran roca y sacó de su canasta una vieja prenda arrugada. Con movimientos cuidadosos, la lavó con esmero, tratando cada hilo de tela con delicadeza, como si fuera lo más valioso que poseía. Observó la ropa limpia secándose en las ramas de los árboles cercanos y sonrió con serenidad. Por más dura que fuera la vida, seguiría avanzando, reconstruyendo todo con sus propias manos. Inhaló profundamente el aire fresco impregnado con el aroma de la naturaleza, luego recogió sus cosas y continuó su camino de regreso. Un nuevo día había comenzado, y ella no se detendría. Después de bañarse y cambiarse con ropa limpia, Tudiep continuó su camino. Aunque su cuerpo se sentía más fresco, su mente seguía llena de preocupaciones. Hoy había tomado una decisión. Iría al pueblo en busca de trabajo. No podía seguir vagando sin rumbo. Necesitaba un empleo estable para mantenerse sin depender de nadie. Al llegar a una pequeña calle, su mirada se detuvo en un gran cartel colgado frente a un taller de contratación. Las letras rojas resaltaban con fuerza. 1. Se buscan empleados. Sueldo alto. Por un momento, dudó, pero luego respiró hondo y entró con determinación. Dentro, había muchas personas jóvenes como ella esperando en fila para ser entrevistadas. Se acercó y escuchó la conversación de algunas chicas a su lado. Espero que me contraten, dicen que pagan bien aquí. Sí, pero también cuentan la apariencia y la experiencia. Tudiep bajó la mirada instintivamente. Su ropa era sencilla y algo desgastada por el uso. Su cabello, aún un poco húmedo después del baño en el arroyo, caía en desorden sobre sus hombros. A su alrededor, las otras chicas lucían pulcras y arregladas, algunas incluso llevaban un maquillaje sutil. Mordió su labio y apretó el borde de su camisa. Solo necesito un trabajo. No es un concurso de belleza. Finalmente llegó su turno y se sentó frente al entrevistador. El hombre levantó la vista, observándola con una mirada de escrutinio. ¿Vienes a solicitar trabajo?, preguntó con tono indiferente. Sí, puedo hacer cualquier tarea, respondió con voz baja, pero firme. El hombre hojeó algunos documentos, le echó otra mirada rápida y comentó. Buscamos personas ágiles y trabajadoras, pero tú pareces no tener experiencia en fábricas. Además, vestida así. Dejó la frase inconclusa, pero Tudiep entendió perfectamente lo que quería decir. Detrás de ella se escucharon algunas risitas. Las otras chicas en espera comenzaron a susurrar entre ellas, algunas incluso lanzándole miradas burlonas. Tudiep sintió cómo la vergüenza le oprimía el pecho. Justo en ese instante, una voz profunda y autoritaria resonó desde la entrada. Ella está contratada. Todas las miradas se dirigieron de inmediato hacia la puerta. James, el COO, estaba allí, con su expresión severa y su mirada penetrante fija en el entrevistador. Asigna un puesto para ella. El entrevistador asintió de inmediato, sin atreverse a contradecirlo. Tudiep se quedó en shock. Miró a James, sintiendo un torbellino de emociones en su interior. ¿Cuánto tiempo llevaba observándola? ¿Y por qué la ayudaba?